voy a hablar con 3 referentes que van a compartir este espacio. María Celeste Garros, directora de Microsoft. Hola María Celeste, ¿cómo andás? Hola, buen día, mucho gusto. 20 años en la industria de la tecnología. Así es, y 2 años casi en Microsoft. Y ahí ya, ¿qué lugar ocupaban hace 20 años los datos, por ejemplo? Muy distinto del que ocupan hoy, sin duda. No teníamos el volumen de datos que tenemos hoy para hacer de nuestro negocio algo mucho más interesante. Vamos a conocer tu historia y después profundizamos sobre el desafío justamente de gestionarlos. María Celeste Garros, directora para socios, clientes corporativos y pymes para Microsoft Argentina. Se desempeña en esta función desde julio de 2021. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria tecnológica y de software, trabajando para que las empresas sigan innovando y evolucionando. Es licenciada en marketing por la UCES. Disfruta de pasar el tiempo con su familia, caminar, andar en bicicleta y viajar a Miramar, donde pasó su infancia. Comparte este panel Patricio Moreno. Pato. Me dijo 5 minutos antes, dijime Pato, le dije Patricio, me salió la formalidad, Pato. No pasa CEO nada. de Datalytics, fundador de Datalytics. 15 años ya cumple Datalytics este año, empresa argentina orientada a datos cuando nadie hablaba tanto de datos. Hace 15 años creaste un emprendimiento y vos ibas y vendías el servicio y la gente tomaba conciencia de la importancia de los datos. No, era momentos de mucho convencer, internamente y convencer a las organizaciones, pero bueno, las cosas buenas llevan su tiempo. Y ahora es tu momento, ¿eh? En eso estamos, ya somos más de 200, así que imagínate. Vamos a compartir tu historia. Patricio Moreno, CEO de Datalytics. Tiene más de 15 años de experiencia formando directorios y la alta gerencia en Data y Analytics. Cuenta con estudios en Administración de Empresas, Estadística Aplicada y una maestría en Gestión Estratégica de Tecnología y Sistemas de Información por la UBA. Además es profesor invitado del programa de Big Data de la Universidad de Deusto y del programa de Customer Experience en la UDESA. Disfruta de pescar y cocinar. Completa este panel Pablo Pereira. Pablo es CEO de NTT Data. Sí. Es una empresa japonesa. Sí, multinacional japonesa. Multinacional japonesa. ¿Y cuánto hace que está en la Argentina? Hace ya más de 15 años también. ¿Y cuánto hace que vos estás en el mundo de la tecnología? Yo empecé de chiquito, empecé ya hace más de 30 años. Empecé trabajando en telesupervisión y control automático. Y después, bueno, trabajando en diversos proyectos de tecnología por el mundo. Y hace 5 años en NTT Data. Bueno, vamos a conocer más tu historia y Dale. después profundizamos sobre los desafíos. Pablo Pereira, presidente y CEO de NTT Data Argentina. Ingresó a la compañía hace 5 años cuando asumió este cargo, liderando equipos de profesionales a nivel local. Es ingeniero electrónico graduado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Su trayectoria está ligada a las áreas de gestión de procesos de negocio y a transformaciones basadas en datos y tecnología. Es fanático de la pesca con mosca y aprovecha cada momento para mejorar su técnica. Pablo, fanático de la pesca con mosca, Sí. ¿alguna similitud entre el manejo de los datos? ¿Te da algo como el hobby para aplicar en el día a día en tu trabajo? Con la pesca tal vez la necesidad de ser técnicamente muy preciso. Me gusta pescar con mosca, que es difícil. Hay que mantener técnica, concentración, saber dónde hacer cada cosa. Le veo más similitud que a la cocina, si querés, al tema ¿Cuál? de los datos. Básicamente porque no es lo mismo cocinar para 8 personas, que es una cocina normal, a cocinar para 8.000. Y cocinar rico para 8.000 todavía más difícil, con lo cual es muy parecido a Que gestionar sacarle 8.000 valor datos es Tal cual. complicadísimo. Exactamente. Hablaba Sonia de cómo nos fueron destapando al cerebro los datos. Celeste, ¿cuál es la cotidianidad? ¿Dónde nos encontramos hoy con los datos? ¿No? ¿Están más cerca de lo que imaginamos? Sí, sin duda. Hoy los datos ocupan un rol fundamental, no solo en las organizaciones, sino también en el día a día de las personas. Hoy cuando imaginamos desde el momento en que los levantamos, desde que estamos interactuando con un dispositivo móvil, consumiendo alguna solución a través de una plataforma, haciendo clic en las computadoras, en los viajes, en las transacciones, hay datos que se generan y que se pueden transformar en información útil. Y cuando hablamos de la cotidianidad, uno habla mucho de que en estos últimos años el volumen de datos que hay disponible es inmenso, hablamos del Big Data. Y yendo al día a día, por ejemplo, cuando uno quiere entender de qué estamos hablando, por ejemplo,
cuando pensamos que en un minuto se generan en el mundo cerca de 41 millones de mensajes por WhatsApp, o en ese mismo minuto 5 horas de YouTube, por ejemplo, ¿no? O en el caso de las soluciones, por ejemplo, de colaboración, 52.000 usuarios de Teams conectados, ¿no? Esa es la relevancia del volumen de datos que manejamos hoy en día. Y te complementaría que en este proceso de aceleración digital que tienen muchas compañías, es un rol fundamental empezar a entender cómo con esos datos podemos usar tecnologías como Machine Learning, como inteligencia artificial, que nos permitan poder tomar mejores decisiones para los negocios. Pato, ¿se puede decir que los datos, el Big Data, dejó de ser una moda para convertirse como en protagonista absoluta del mundo de los negocios hoy? Sí, yo creo que después de mucho tiempo de estar como en el pico de las expectativas, hoy es una disciplina consolidada. Hoy las organizaciones, no importa la escala, todas tienen a los datos como protagonistas y un poco lo que se están enfrentando es al desafío de tener equipos de datos que puedan tomar provecho de eso. La realidad es que charlamos hace un ratito de que en el 2012 definieron que la ciencia de datos era como la profesión más sexy del siglo. Ahora se cumplieron 10 años de esa nota y justo Harvard sacó una nota retrospectiva y hablaba de que la ciencia de datos es la profesión más buscada de acá hasta el 2029. Es la más sexy, entonces. Estamos, eso que lo digan otros. La realidad es que estamos como en el comienzo de empezar a poder sacar la mayor cantidad de provecho posible en todos esos datos cotidianos, como decía Celeste recién, que generamos. Pensá que hoy del tráfico en Internet, el 80% lo generan el traqueo que hacen todas las aplicaciones que diariamente utilizamos. Entonces, la realidad es que hay un montón de oportunidades y es cuestión de empezar a crear los proyectos y los equipos para sacarle provecho. Pato, Pablo hablaba de oportunidades, ¿no? ¿Cuáles son los eventos que de alguna manera cambiaron la escala de los datos? A ver, lo que nos está pasando es que la cantidad de datos que se están generando están cambiando de escala brutalmente. Solamente para poner órdenes de magnitud y para hacerlo un poco más entretenido, hay 100 billones de galaxias. Cada galaxia en promedio dicen que tiene 100.000 millones de estrellas. Eso cuando lo multiplicas te da un 10 con 22 ceros atrás. Y hay algunas estimaciones que dicen que hoy la cantidad de datos que hay son entre 30 y 50 zettabytes. Un zettabyte son 23 ceros atrás. No estás muy lejos de la cantidad de estrellas. Y eso está evolucionando cada vez más. Y hay eventos que van a cambiar aún más el volumen de datos que existen. El primero 5G, sin duda. El cambio en el escalón de tecnología en las comunicaciones van a provocar más casos de uso, con lo cual se va a generar más datos atrás del uso intensivo de una nueva generación de tecnología. El segundo es Internet de las Cosas, que todavía no tomó la velocidad que se predice, pero que va a suceder. Internet de las Cosas es que esté conectado un auto, un teléfono, una luz, un microondas, una heladera, todo va a estar conectado. Hay números que dicen que estiman 40.000 millones de cosas conectadas a Internet e intercambiando información. Todo eso tiene un atrás con dato que va y viene. Y el tercero, que no es tan, no se escucha tanto todavía, pero que va a suceder, es que hoy hablamos mucho de Internet en área urbana y suburbana. O sea, el Internet ese es el que manejamos, el cercano a las ciudades o cercano a las rutas, pero está por suceder Internet satelital. Y eso va a cambiar también la forma de pensar cómo usar esos mismos datos que te permite el acceso a Internet. El Internet ubicuo, que está disponible en todos lados, va a suceder. Entonces eso nos genera una masividad en la cantidad de datos que existen y que quisiéramos usar, porque tienen valor, que hacen repensar la forma en la cual deben ser usados para poder aprovecharlos. Es súper interesante porque esta cantidad de datos que se van generando también nos cambia la forma en la que vivimos, ¿no? Nos está cambiando los estilos de vida, la forma en la que nos manejamos. En este contexto, Celeste, ¿cuál es el rol de los datos? Si deberías definirlo. Definitivamente un buen punto que mencionás. Si el dato no lo transformas en definitiva en una información útil que te pueda ayudar a una toma de decisión, sigue siendo un dato, ¿no? Entonces, todo este volumen, ahí es donde aparecen tecnologías, por ejemplo, como Big Data o como inteligencia artificial, que permitan hacer un análisis y que los puedas convertir en una información valiosa. Por ejemplo,
un dato hoy te puede contar cómo vos llegaste, o sea, al hablar de la historia de determinado hecho, o sea, cuánto vendiste, cómo te relacionaste con tus clientes, cómo fue creciendo tu negocio. Pero también te puede ayudar a entender, a predecir acciones o predictibilidad de algunos caminos que tenés que tomar de acuerdo al objetivo que vos tengas de negocio. Y hay aplicaciones en diferentes industrias. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho, una industria que nos representa en Argentina es el campo, ¿no? La cantidad de millones de datos que se generan en la industria, que en definitiva tiene que buscar la forma de hacer más eficiente su proceso para generar más alimentos en un mundo que cada vez tiene más población, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezan a aparecer empresas de tecnología que agregan valor al campo para que pueda tener ese negocio sustentable y desarrollo creciente a partir de datos? Por eso se habla mucho a veces de que la agricultura va a ser una agricultura basada en datos. Estamos hablando de datos, pero hay diferentes tipos de datos. Hay, sí, diferentes tipos de datos. Hay datos no estructurados, que la realidad es que existieron siempre. El paradigma no que cambió estructurados? son imágenes, son sonidos, son videos, el texto de alguna forma, todo lo que no está de alguna forma catalogado o establecido en una base de datos convencional. La realidad es que ¿Por qué no lo puedes volcar? No, porque no lo puedes leer rápidamente. Okay. Históricamente uno solamente podía leer filas y columnas para simplificar y para hablar un poco, ir volviéndonos un poquito más atómicos, porque si no... Por favor, les pedimos. Volvemos del viaje de la Guerra de las Galaxias y nos volvemos atómicos. Estuvo romántico, pero ahí volvemos a la... No, pero es un buen pie. Entonces, en la Tierra es como que todo antes se guarda en bases de datos. Y esas bases de datos eran muy limitadas a transacciones, a una venta, cosas por el estilo. Y hoy, con estas nuevas emergentes tecnológicos, que en el fondo es lo que describía Pablo antes, vos tenés la capacidad de procesar, de almacenar y de con eso tomar decisiones más simples. Por ejemplo, saliendo de la Argentina, un caso que desarrollamos en Colombia, con una balanza para una finca que exporta frutas, una balanza que mide peso y mide tamaño, tenían un 13% de desperdicio y ese es el objetivo. Y encontramos lugares donde se perdía el 20%. Entonces, ¿qué había que encontrar? Esa decisión para encontrar dónde se desperdiciaba mucho más y había una oportunidad de mejorar y con eso se hacía más productivo esa finca en particular, ¿no? Entonces, todo este emergente tecnológico, que suena obviamente galáctico, me gusta la analogía, es como que siempre se puede ir a decisiones concretas. Para un campo gigante, o la semana pasada estuvimos con unos emprendedores de Misiones que vendían carteras, una emprendedora de Misiones que vendía carteras en Córdoba. Y bueno, ahí las decisiones son como más específicas, se llama small data, bueno, mis carteras, ¿a quién se lo vendo? Lo que decía Celeste, ¿a qué edad tiene? ¿Cada cuánto me compran? ¿Qué colores me compran? De alguna forma es lograr ir a una problemática, una pregunta de negocio o una pregunta de lo que sea, porque esto aplica a negocios y a servicios públicos, que te permita ir construyendo paso a paso, de forma simple, un proyecto de datos, digamos, ¿no? Es muy interesante porque no solamente el dato te permite hacer más eficiente un negocio, sino también en la vida cotidiana, tal vez perder menos tiempo en determinadas cosas. Es como que todo está cambiando. Y complementaría con algo, ¿no? Pablo hablaba del volumen de los datos y nos dio números increíbles. Pato nos cuenta la característica o la variedad de los tipos de datos y creo que la tercera consideración importante es la velocidad. Hoy muchos de los datos ocurren en tiempo real, entonces si tenemos las herramientas que permiten transformar ese dato en una analítica que nos dé una visualización de nuestro negocio, a lo mejor en una única pantalla, ¿cuánto vale para cada una de las organizaciones? Pero Pablo, ¿cómo gestionas todo? Es decir, ¿qué porcentaje de todos los datos que nos están contando hoy podemos gestionarlos? Antes, solo para complementar, ¿Sí? para ver la riqueza de las cosas que pueden surgir a partir de aplicar tecnología de los datos en cosas muy cotidianas. Nosotros hace unos años dimos un premio a la innovación en una compañía que simplemente lo que hacía era aplicar inteligencia artificial a mirar las malezas y en vez de aplicar productos químicos en todo un campo, aplicaba solamente donde estaba la maleza. Eso obviamente provoca un cuidado al medio ambiente, provoca una reducción de costos, provoca beneficio en todas las aristas posibles. Solamente para agregar a lo que comentaba Patricia. No, es que es increíble porque es infinito, es decir, el potencial que te puede generar. Totalmente. Y lo que está bueno es la riqueza que genera desde el punto de vista del talento, aplicando tecnología a los problemas que tenemos cotidianamente en nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestro entorno. Pero imagino que también en toda esta maraña de datos, también hay datos, por llamarlos oscuros, redundantes, Sí. que no sirven para nada, porque si no...
Hay categorías, está lo que se llama dark data, la data oscura, que son básicamente datos que están, pero que no sabemos que están. También se los llama dusty data, datos con polvo, que es el equivalente a nuestras casas cuando guardamos papeles en algún lado y quedan ahí eternamente y nunca Digo se que usan. ustedes, especialistas en datos, son más creativos de lo que imaginaba, Sí, porque sí, ya con obviamente. todas las definiciones. Tal cual. Y después hay otra categoría de datos que llaman ROT, que podría tener alguna analogía con rotten, de podridos, que es redundantes, obsoletos o triviales, que podríamos representarlo en nuestra vida en, no sé, fotos duplicadas que tenemos en algún lado, o archivos que fuimos copiando, o versiones de la misma cosa que fuimos copiando de un lado al otro. Bueno, eso se replica a escala corporativa, no es que solamente nos pasa en nuestras laptops, sino que se replica a escala corporativa. Y hay estadísticas que dicen que si el 20% se usa, el 80% no se usa, el 50% es oscuro, el 30% es ROT, es redundante, obsoleto, trivial. Esto podría sonar anecdótico únicamente, pero todo tiene costo y guardar eso cuesta dinero. Hay alguna estimación también que dice que cuesta $2.000 guardar 1 terabyte de datos. Eso se acumula, es mucho dinero, y la visión desde el punto de vista del tiempo de la gente especialista que trabaja en datos es que el 60% del tiempo lo dedica a organizar y a depurar datos en vez de sacarle valor al dato. Con lo cual, cuando uno trabaja en mejorar ese 20% y subirlo, obviamente incrementa el valor al final del día. Hablemos de talento. ¿Hay gente preparada para todos estos cambios, para gestionar estos datos, para estar preparado también a las continuas innovaciones que genera este mundo, me imagino, ¿no? Porque conoces un mercado, es decir, conoces una dinámica o tenés una fórmula hasta que dejas de tenerla en 2 minutos con este dinamismo que se está dando justamente a partir de la generación de datos. Mira, con esta dinámica, todo este proceso de transformación requiere un aprendizaje continuo. Y las organizaciones hoy uno de los grandes desafíos que tiene es cómo generar el talento interno que tenga los conocimientos técnicos, pero también las habilidades soft para manejar toda esta revolución de datos. Un dato interesante, por ejemplo, de la Cámara Argentina de Software. En Argentina, a pesar de que somos un país que generamos mucho talento de carreras STEM, tenemos siempre un gap técnico de 15.000 posiciones todos los años para cubrir en distintas industrias. Entonces, el rol clave es cómo las empresas empiezan a generar lo que se llaman los científicos de datos, que además de conocer de su temática, tienen que conocer de la industria en la que se desempeñan, porque no es lo mismo una industria financiera que una industria de energía o que la industria de la agricultura, y también tienen que tener habilidades de comunicación para ver cómo dan a conocer toda la información vinculada con posicionamientos o con limitaciones que pueden tener los datos, además del desafío de acceder a los datos que están localizados en diversas fuentes y son de diversos tipos, ¿no? Pato, antes de charlar con vos sobre el desafío del talento, les voy a compartir un video, un informe que preparamos sobre la importancia de los directores de datos justamente en las compañías. Hace tiempo que se viene hablando del poder de los datos para que las organizaciones se anticipen a escenarios futuros, creen ventajas competitivas, tomen mejores decisiones, aprovechen nuevas oportunidades y hasta para innovar. En este marco, el director de datos, Chief Data Officer, CDO, empieza a sonar como un rol clave. Como su nombre lo indica, estos profesionales consideran a los datos y la analítica como un activo y se enfocan a producirlos y analizarlos. Pero lo más interesante es que se buscan oportunidades para colaborar y crear nuevo valor a partir de esta información. Las organizaciones que aún no tienen esta posición generan una ausencia de una estrategia organizacional que considere a los datos como un activo clave de la generación de valor para el negocio. En 2012, solo el 12% de las organizaciones contaba con un CDO, mientras que en 2021 ese número alcanzó el 65%. No obstante, se trata de una función que no está todavía claramente definida, dado que tanto la línea de dependencia, el enfoque y las responsabilidades continúan modificándose. Aún se encuentra en plena evolución. En la Argentina hay pocos CDO, porque esta posición depende del grado de maduración de las empresas. A medida que el proceso de digitalización avanza, las necesidades de tener una estrategia de datos empuja estos roles.
¿Coincidís con la visión del informe? ¿Son claves los directores de datos? Totalmente. Venimos hablando que es una disciplina nueva, ¿no? Y para el año pasado nosotros hicimos un estudio llamado Data Trends y ya casi el 30% de las organizaciones tenía un Chief Data Officer reportando el CEO de la organización. Ahora, los datos son un continuo, ¿no? Y entonces, para poder armar estrategias de organizaciones basadas en datos, con equipos de datos y que parte de los equipos jerárquicos tengan perfiles de datos, también se requiere una capacitación muy fuerte en los directorios de las compañías. Hoy, uno de los desafíos más grandes de las organizaciones es que los directorios empiecen a aprender cómo es el nuevo paradigma tecnológico. Hablamos con Pablo y con Celeste antes de cómo hoy están llegando a ser CEOs de organizaciones o partes directorias, personas que tienen un corte tecnológico. Y nosotros tomamos de referencia un CEO de uno de los bancos más grandes de España, hoy está aprendiendo a programar. Porque su mindset es, yo tengo que entender este paradigma para poder construir la banca del futuro, ¿no? Entonces, creo que ahí en las organizaciones, sobre todo en los niveles de directorios y gerenciales, hay un desafío muy fuerte de reaprender esta forma de hacer negocios. Pablo, ¿cualquiera puede programar? Nosotros los que tenemos tal vez formación más soft o que somos más creativos, escribimos, decimos, no, yo dato, imposible gestionar un dato. ¿Cualquiera puede decir cómo son los perfiles? ¿Los perfiles con los que ustedes trabajan son todos nerds, por ejemplo? No me considero nerd. Nos estás estigmatizando. No, perdón, un sesgo. Creo que hay de todo. Obviamente hay determinadas categorías de ejecución de proyectos que requieren talento especializado, sin ninguna duda. Pero también lo que está pasando es que la tecnología viene en ayuda. Y, por ejemplo, hay tecnologías de no código o de código bajo, low code se llama, que te permitiría a una persona sin formación técnica de base poder programar. De hecho, inclusive hay bastante evidencia, hay diversos tipos de inteligencia y hay bastante evidencia que quienes mejores programan en ese tipo de tecnologías no son personas con sesgo técnico previo. ¿Por qué? Porque tienen más abierta la mente, piensan más en términos del proceso y de la ejecución de lo que necesitan transformar con la tecnología que están aplicando, con lo cual van más abiertos de mente. Con lo cual, la verdad que sí, hoy tenemos arquitectos, filósofos, profesiones no técnicas trabajando en datos y trabajando en desarrollo de tecnología asistidos por tecnología. Pero sí, perfectamente se puede hoy. En tu anterior respuesta mezclaste algunos conceptos. Me gustaría, leí cuando estaba estudiando para el panel, Data Mesh. ¿Qué es? Data Mesh es un concepto que está surgiendo ahora, que es básicamente una nueva forma de organizar, soportada por tecnología y soportada por método, para lidiar con los grandes volúmenes de datos que existen, pero también considerando que la pretensión es tener ese dato con calidad y contarlo con calidad. Entonces Data Mesh lo que pretende es tener como precepto que la calidad del dato es fundamental y que es necesaria una única verdad. En las organizaciones es bastante común que un mismo dato tenga diversos valores por diversas causas. En segundo lugar, que ese dato esté disponible prácticamente en tiempo real, que lo puedas disponer sin tener que pedirle a alguien de TI o a alguien del departamento de informática que te lo prepare, que te lo ponga en un reporte, que te lo entregue. También lo que se pretende es que esos datos puedan ser compartidos de manera colaborativa entre las diversas áreas de la compañía y, en último lugar, que ese dato sea de altísima calidad. Y el que realmente sabe de la calidad del dato es el dueño, es el que lo genera. Entonces Data Mesh lo que intenta es dar una respuesta a este tipo de cuestiones, brindando nuevos métodos, nuevas tecnologías y nuevas organizaciones para lidiar con estos grandes volúmenes. Celeste, para cerrar, después de tanta información, ¿cuáles van a ser las empresas del futuro? ¿Qué más después de esto? Bueno, creo que con todo lo que conversamos, claramente la tecnología es una creadora de mercados, ¿no? Y que va a habilitar el crecimiento a muchos países. Hoy en Latinoamérica tenemos, y particularmente en Argentina, que siempre fue como un hub de innovación para la adopción y atención de estas nuevas necesidades del mercado, tenemos una oportunidad grande. Hoy las empresas del futuro seguramente sean las que se estén también creando hoy, que suelen tener un pensamiento directamente digital, lo que llamamos empresas nativas digitales, que trabajan, que piensan, que son flexibles, que son globales, ¿sí? Desde el momento cero. Y que
nos llevan a un desafío, ¿no? Que es ellas, estas organizaciones nuevas, creando mercado y atendiendo necesidades, pero a la vez las organizaciones actuales que van a tener que reconvertirse, ¿no? Que van a tener que transformarse en empresas de tecnología dentro de su propia industria, porque van a tener que tener una mirada digital hacia su negocio, van a tener que desarrollar skills técnicos y habilidades en su personal, pero también en las comunidades en las que se desarrollan y también obviamente aportando innovación a los clientes. Pato, hablaba Celeste de la importancia de determinadas skills. ¿Cómo se educa, ¿no? en esta ciencia tan nueva? Bueno, interesante. Ayer la Ciudad de Buenos Aires lanzó la Tecnicatura en Ciencia de Datos. La UBA lanzó la carrera de Ciencia de Datos recién en 2019, todo es muy emergente. Y ahí en Datalytics, que hacemos esto hace 15 años, nos encontramos con un panorama súper interesante porque hemos generado academias y universidades de datos para organizaciones, para corporaciones, los bancos más grandes de Argentina. Hemos formado más de 2.500 personas en el último año, inclusive con perfiles no técnicos. Mi madre era directora de una escuela, mi padre veterinario, y ahora yo tengo en Datalytics un ingeniero de datos veterinario, para que te des una idea hasta dónde este reaprendizaje puede pasar, digamos, ¿no? Y por otro lado, a la comunidad en general, nosotros estamos haciendo muchas capacitaciones abiertas en todos los lugares de Argentina, porque creemos que es una oportunidad de, llamémosle, de ascenso social en el buen sentido, porque esta industria y estas organizaciones que describía Celeste están formadas por personas. Y son personas que no tienen una limitación de capital, como fue en los últimos quizás 100 años la necesidad de ser un emprendedor. Hoy necesitas buenas ideas, aprender a hacerlas, y creo que los datos hoy van a ser el centro de cualquier propuesta de valor, sea cual sea la empresa. Bueno, súper interesante, ¿eh? La verdad es que nos dimos cuenta que los datos son mucho más que a veces uno, hace un par de años cuando arrancamos con este espacio, hace 2 años hablábamos de los datos, el poder gestionarlos, la importancia en la eficiencia del negocio, pero la verdad que es mucho más trascendente la posibilidad de que gente tal vez que no esté en el sector pueda trabajar de eso. También desde los datos se puede generar un impacto positivo en la sociedad. Así que muchísimas gracias por este espacio, un placer escucharlos. Gracias. Gracias.